El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído de un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, en la Sagrada Escritura encontramos distintas reacciones de las personas ante lo que Jesús hace. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando le llevaron a aquella mujer que habían encontrado en flagrante adulterio? Jesús se enfrentó a aquellos que la llevaban, que se la presentaron. Pues le preguntaron, le dijeron, la ley de Moisés ordena que estas mujeres mueran apedreadas. ¿Tú qué opinas? Jesús les dijo, pues el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. La reacción de los que acusaban fue de vergüenza y se alejaron. No se atrevieron a hacerle cosa alguna a aquella mujer. Una reacción: no podemos, vámonos. Ante los escribas y fariseos que constantemente estaban viendo qué hacía Jesús, y es que lo que Jesús hacía era como sacarlos de sus casillas a los escribas y fariseos. ¿Qué reacciones tenemos, por ejemplo, nosotros? Son naturales, humanas. ¿Qué reacciones tenemos cuando nos sacan de nuestras casillas? Siempre van a ser agresivas. Y a veces decimos, oye, pero ¿por qué le contestaste así? Pues es que me sacó de mis casillas, de mi comodidad, ahí estaba yo bien, pero me movió aquí. Pero lo que dijiste ni siquiera es cierto. Pues no, pero me sacó de mis casillas. O sea, buscamos palabras que no sean ciertas, reaccionamos, ¿sí?, con tal de defendernos, aunque lo que hagamos no sea cierto. Hoy en el Evangelio, al ver que Jesús había hecho milagros, que había expulsado a los demonios, ¿cuál fue la reacción de los fariseos que habían ido a verlo? Decir, este hombre tiene un espíritu inmundo, está poseído por un espíritu inmundo, y con ese espíritu de Satanás arroja a los demás demonios. Jesús es muy claro cuando dice,
¿Cómo puede Satanás pelearse contra sí mismo? ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y le dice, miren, si un reino está dividido por luchas internas, se va a la ruina. Y va una familia dividida por luchas internas, se va a la ruina, se destruye. ¿Sí? ¿Cómo puede entonces Satanás expulsar a Satanás? ¿Por qué decían esto? Porque Jesús había hecho curaciones en sábado. Y para los judíos, para los escribas y fariseos que estaban ahí, pues esa era una falta a la ley. Y aunque Jesús les había dicho, ¿qué dice la ley? ¿Qué permite la ley hacer en sábado? ¿El bien o el mal? No le contestaron. ¿Sí? Los escribas y fariseos pensaban que el cumplimiento de la ley era la ley, sin importar si alguien tenía necesidad o no. Solo era cumplir la ley por la ley. Aquí se trata de hacer el bien, dice Jesús. Pero como estos le dijeron que estaba poseído por un espíritu inmundo, dice Jesús, todos los pecados que se cometan serán perdonados. Todas las blasfemias serán perdonadas. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, a ese no se le perdonará nunca. Será un pecado eterno. Y esto lo dijo Jesús porque habían dicho que él estaba poseído por un espíritu inmundo, o sea, por un demonio. ¿Cómo le llamaron al Espíritu Santo ellos? Demonio. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. No reconocer la presencia del Espíritu Santo en Jesús. Así como a veces el no reconocer la presencia del Espíritu Santo en donde Dios lo ha depositado. ¿Dónde ha depositado Dios el Espíritu Santo? Sí, en nosotros, en la iglesia. La iglesia está movida por el Espíritu Santo. De tal manera que se habla a veces por ignorancia, igual que los escribas, pero dicen, la iglesia está poseída por el demonio y por eso hacen tantas cosas malas. No, la iglesia está llena del Espíritu Santo. Pero cuando alguien dice que está poseída ya por el demonio, que se deja llevar o guiar por el demonio, pues tiene el riesgo de estar llamando demonio al Espíritu Santo también. Cuando alguien pueda incluso también decir que el Papa ya está endemoniado, tiene el riesgo de estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Y ese pecado, dice, no se perdona. ¿Sí? Cuando actuamos nosotros mismos bajo la acción del Espíritu Santo y alguien nos llamara, estás endemoniado, tú actúas con el espíritu del demonio, no con el Espíritu de Dios, podríamos estar en ese riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo. Puede ser muy agresiva a veces nuestro comportamiento. Tendremos que pedir a Dios discernimiento para saber qué decir. Y es que nuestras reacciones siempre son en defensa cuando alguien nos dice algo que nos puede herir o que incluso tendríamos que cambiar porque no es correcto. Jesús les estaba hablando de cambiar la concepción de la ley que tenían. No pueden estar pensando que la ley es más importante que el bien de una persona, que hacerle el bien a una persona. Eso provocaba reacciones, como en nuestra vida
lo que nos dicen puede provocar reacciones, ¿no? Sí. Y a veces es por no entender bien lo que es el mensaje. Y los escribas y fariseos no entendían y además no querían entender. Ellos veían amenazada su seguridad, su poder. Y por eso dijeron: este hombre está endemoniado. Dice Jesús, si yo expulso a Satanás con el poder de Satanás, es que Satanás ha llegado a su fin. Sí. Si el Satanás se ha puesto contra sí mismo, se acabó. Su reino se acabó, más bien. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de saber discernir bien con el Espíritu Santo todas las situaciones de la vida. A veces nos dirán algo que nos puede sacar de nuestras casillas, de nuestra comodidad. Señor, ayúdame a discernir para actuar con rectitud, para no reaccionar agresivamente, incluso con palabras y afirmaciones que ni siquiera son ciertas, ni siquiera. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea.